Saludos, guardianes. Aquí habla el universo friki. ¿Todo bien? ¿Todo en calma? ¿Y si os digo que la visión de Annabeth aún no se ha cumplido? ¿Y eso es justo lo que hace que sea aún más peligrosa? Porque si creíamos que el caos ya había estallado en el penúltimo episodio de Gen Sinter, lo que viene ahora va a ser una auténtica masacre, y no necesariamente a manos de Godolkin. Lo que vimos fue solo el prólogo. Antes de seguir, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y con tu apoyo podemos llegar aún más lejos. Aquí vas a estar siempre al tanto de lo que nadie más se atreve a explicar sobre el universo geek. Y dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Déjamelo abajo en los comentarios, que leo absolutamente todos. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triple kill. Curte, comenta y comparte. Ahora sí, vamos al tema. Cuando Annabeth tuvo aquella visión brutal con Marie en el suelo, completamente empapada en sangre, muchos pensamos que era un falso presagio. Pero lo más inquietante es que todavía no ha ocurrido. Y eso, en el universo de The Boys, suele ser peor. Porque cuando las cosas tardan en explotar, suelen hacerlo de forma más violenta. Si pausamos bien ese flash que tuvo Annabeth, el entorno tiene unos detalles que no vimos en todo el episodio 7. Las ventanas metálicas, el tipo de luz, la estructura de la sala, coinciden con una ubicación que conocemos muy bien. La sala de entrenamiento donde Marie fue manipulada por Cypher, es decir, por el propio Godolkin, al inicio de la temporada. Y en ese episodio final, Marie aún no ha vuelto a ese lugar. Eso por sí solo ya pone en alerta. ¿Por qué repetir ese escenario? Porque no es casual. Esa habitación representa el inicio del control mental, el punto cero de la manipulación emocional a la que fue sometida. Si volvemos allí en el último capítulo, no va a ser para tener una conversación. Va a ser el escenario de un colapso o de una reprogramación completa de su conciencia. Y ojo con esto. El rostro que Annabeth vio no era el de una Marie herida o derrotada. Era el de alguien, vacío, sin alma, como si ya no estuviera dentro de su propio cuerpo. Exactamente igual a como vimos a Cypher, bajo el control absoluto de Godolkin. ¿Empiezas a ver hacia dónde va esto? Porque si la visión era real, pero mal interpretada, entonces la sangre que cubre a Marie no tiene por qué ser la suya. Puede ser de alguien muy cercano. Y eso nos lleva a una teoría incómoda, pero que encaja demasiado bien con todo lo que vimos hasta ahora. ¿Y si ese charco de sangre es de Jordan? Te cuento por qué eso tendría sentido en el siguiente bloque. Porque hay una pista emocional que casi nadie notó, y cambia por completo lo que creemos saber del final. El discurso de Godolkin ha sido claro desde el principio, pero en el episodio 7 se destapó completamente. Él no quiere formar héroes ni proteger a los supers. Él quiere crear una élite, un panteón de dioses. Y si eso significa sacrificar el 70% del alumnado de Godolkin, lo hará sin pestañear. Según él, solo los que tienen poderes de nivel divino merecen existir. Lo repito, no es que deban ser entrenados, es que los demás, directamente, no deberían estar vivos. Su ideología es aún más extremista que la de Homelander, porque Homelander al menos disfruta siendo adorado. Godolkin, en cambio, quiere eliminar cualquier ruido. Solo los elegidos deben sobrevivir. Y ahí es donde entra esa frase que soltó de forma casi casual. El sacrificio debe ser grande. ¿Qué significa exactamente eso? Muchos pensaron que se refería a eliminar en masa a los estudiantes con poderes útiles pero poco espectaculares. Pero yo creo que va más allá. Ese sacrificio podría ser alguien importante.
Alguien que tenga un vínculo emocional fuerte con Marie. Porque si Gdulkin quiere llevar a Marie al límite, y eso parece su objetivo real, entonces va a usar el dolor como detonante. Y la mejor forma de romperla es obligarla a ver morir a alguien a quien quiere. O peor aún, hacer que sea ella misma quien lo haga, sin poder evitarlo. Todo esto coincide con algo que se nos viene insinuando desde el principio de la temporada, que Gdulkin no es solo un fanático del poder, sino un ingeniero de control. Lo que hizo con Cypher no fue un experimento único, fue una prueba piloto, y ahora quiere replicar el proceso con alguien mucho más potente. Marie es la candidata perfecta. Poder ofensivo a distancia, conexión emocional inestable, sentimiento de culpa arrastrado desde la infancia y una necesidad constante de probar que merece estar ahí. Gdulkin no está buscando matarla, está buscando transformarla, moldearla a su imagen. Y si lo consigue, el episodio final no va a ser una lucha entre Gdulkin y los estudiantes. Va a ser una escena de reprogramación emocional, donde Marie se convierte en el arma definitiva. Es decir, el sacrificio no será solo físico. Será narrativo. El paso de Marie, de heroína en formación, a verduga controlada. Pero antes de llegar a ese punto, hay una ficha clave que podría caer primero. Un personaje que ha estado cada vez más aislado, y cuya muerte no solo justificaría la visión de Annabeth, sino que también marcaría el punto de no retorno para Marie. Y sí, ese personaje es Jordan. Ya verás por qué. Desde el primer episodio de esta temporada, Jordan ha sido una figura ambigua. Poderosa, sí, pero atrapada en una lucha constante por validación. El personaje ha transitado entre momentos de protagonismo y otros de total invisibilidad. Y aunque muchos fans lo ven como un aliado fundamental de Marie, la narrativa está montada como si estuviésemos viendo su arco final. El distanciamiento emocional, el conflicto interno, esa sensación de que nunca termina de encajar del todo. Todo huele a despedida. Y no es casualidad que justo ahora haya recuperado sus poderes. Eso es algo que en The Boys siempre debe encender una alarma. Cuando un personaje se potencia justo antes del clímax, suele ser para un sacrificio. Es la clásica estructura de redención con fecha de caducidad. En el caso de Jordan, su muerte tendría peso narrativo por varios motivos. Reforzaría la teoría del gran sacrificio que mencionó Gdulkin, explicaría el estado de shock de Marie en la visión de Annabeth, y le daría a Gdulkin un golpe emocionalmente devastador que podría usar para completar su control mental sobre ella. Además, la relación entre Jordan y Marie ha estado lejos de ser estable. Hubo apoyo, sí, pero también mucha tensión, silencios incómodos, miradas cruzadas que no decían nada, pero lo decían todo. Si Gdulkin quiere romper el último vínculo emocional de Marie, Jordan es el blanco perfecto. Ni Emma ni Andre tendrían el mismo impacto. Y si encima consigue que sea Marie, bajo control, quien cause esa muerte, entonces su plan estaría completo. Porque el dolor que vendría después no se curaría con palabras, ni siquiera con venganza. Por eso, si en el episodio final vemos a Jordan caer en esa sala, la misma sala de la visión, con las mismas ventanas, no va a ser una sorpresa. Será la culminación de una manipulación que se ha estado cocinando desde el primer capítulo. Y si ese charco de sangre no es de Marie, sino de Jordan, entonces entenderemos por qué Annabeth vio esa mirada vacía. Porque cuando lo pierda, Marie ya no va a ser ella misma. Y justo ahí empieza el siguiente nivel del plan de Gdulkin. No destruirla, usarla. Como ya hizo con Cypher. Y ahora toca hablar de eso. Porque hay un patrón que se está repitiendo, y casi nadie lo ha notado. La mirada ausente de Marie no es un recurso accidental de la dirección, es una firma narrativa. Cuando la vimos después de curar a Gdulkin,
Había una desconexión clara entre su cuerpo y su interior. Movimientos mecánicos, pausas extrañas al responder y una falta de reacción emocional ante estímulos que antes la afectaban. Eso coincide exactamente con lo que ya vimos en Cypher cuando estaba bajo la influencia de Gdulkin. Ausencia de iniciativa propia, obediencia fría y una expresión que convierte al personaje en una herramienta más que en una persona. No es una hipótesis vaga. Es el mismo patrón aplicado 2 veces, y en televisión esas repeticiones rara vez son gratuitas. Técnicamente, Gdulkin no necesita fabricar un dispositivo newtoniano ni un MacGuffin imposible. Lo suyo siempre ha sido explotar traumas y detonadores emocionales para reconfigurar la conducta de los supers. Con Cypher trabajó mediante manipulación psicológica y exposición repetida. Con Marie tiene la ventaja de su vulnerabilidad emocional y su poder a distancia, que facilita activar órdenes sin contacto directo. Si en el último episodio aparece la sala con las ventanas de barrotes donde entrenó con Cypher, no será para una charla. Será para un proceso experimental a gran escala, y ahí Marie puede pasar de víctima a ejecutora sin enterarse de ello. Esto, además, conecta con una referencia directa a la primera temporada. Kate y su traición. En la season finale de la temporada 1, vimos a alguien con poderes similares volverse contra sus compañeros en un episodio de gran impacto. La diferencia ahora es que Marie no tendría autonomía. Imitaría la traición, pero no por voluntad propia. Eso eleva el drama, porque la audiencia no estará observando simplemente una traición táctica, sino a una amiga convertida en arma. Y créeme, desde el punto de vista narrativo, eso es infinitamente más doloroso y efectivo para Gdulkin. Pero hay un detalle que pocos señalan y que lo convierte en la pieza final del puzzle. Gdulkin habló de un sacrificio grande y del valor simbólico de la víctima. Si no es matar a Marie, será forzarla a cruzar una línea moral irreparable bajo control. Y si ese momento ocurre en esa misma sala, con las ventanas que reconocemos, entenderemos por qué Annabeth no vio sangre por casualidad. Vio el resultado de un experimento psicológico perfecto. En el siguiente bloque analizaré las pruebas concretas dentro del episodio que apuntan a que Marie ejecutará actos que no recordará. Uno de los momentos más sutiles, pero más cargados de tensión, del episodio fue la mirada que Gdulkin le lanza a Kate mientras huye. No fue una mirada de amenaza ni de juicio. Fue una mirada de interés, de reconocimiento, como si ya hubiera evaluado su potencial y supiera exactamente lo que va a ofrecerle. Y eso encaja con lo que ya sabemos de Kate. Perdió el control de sus poderes, está emocionalmente desequilibrada, y su identidad como súper está completamente fragmentada. Ahora mismo es una ficha suelta en el tablero. Y eso la hace extremadamente peligrosa. Si Gdulkin realmente quiere ejecutar un plan de manipulación masiva, contar con alguien como Kate sería clave. Sus habilidades de control mental la convierten en una versión refinada de su propio estilo de dominación. Y a diferencia de Marie, que todavía se resiste, Kate ya ha cruzado esa línea antes. Ya traicionó a sus compañeros una vez. Ya mató sin estar obligada. Solo necesita una razón para volver a hacerlo. Y la promesa de recuperar su poder, de volver a sentirse útil, poderosa, invencible, es justo la oferta que Gdulkin podría poner sobre la mesa. No sería ni la primera, ni la última vez que alguien se cambia de bando por una cuestión de identidad rota. Además, si lo pensamos desde la estructura narrativa, sería el movimiento perfecto para aumentar el conflicto interno del grupo. Mientras todos miran hacia Gdulkin como el enemigo externo, la amenaza interna podría estar caminando a su lado. Kate ha pasado casi toda la temporada sin dirección clara, y este sería su momento para brillar, pero en la dirección equivocada. Imagínate la escena. Mientras Marie es usada como marioneta,
Kate reaparece en pleno control de sus habilidades, pero al servicio del enemigo. Sería un espejo oscuro de lo que vimos en la temporada 1, pero con consecuencias mucho más devastadoras. Y si eso ocurre, ya no se trataría solo de una lucha entre estudiantes y autoridad corrupta. Sería una guerra entre versiones extremas de los mismos personajes. Dos alumnas rotas, manipuladas y potentes. Una controlada desde fuera, la otra desde dentro. Dos frentes de ataque con nombres que antes inspiraban confianza. Y justo en medio de ese caos, todavía hay una tercera opción. Porque, por más que Gdulkin esté ganando terreno, aún hay una posibilidad que lo cambie todo. Que sea él quien caiga. Que la sangre en la visión no sea de Jordan, sino del mismísimo Gdulkin. Vamos a ver si eso es realmente posible. Hay una teoría que está ganando fuerza entre los fans y que lo cambiaría todo. Que la sangre que cubre a Marie en la visión de Annabeth no es de Jordan ni de ningún estudiante, sino del propio Thomas Gdulkin. Y no estamos hablando de un simple acto de defensa personal. Hablamos de una ejecución, de un enfrentamiento directo en el que Marie, al límite de sus capacidades, o quizás fuera de control, termina con la vida del hombre que la ha manipulado desde el primer episodio. Sería una resolución radical, pero no imposible. En The Boys, cuando un personaje se convierte en una amenaza estructural, suele tener un destino rápido. Y si Gdulkin no aparece en la próxima temporada de la serie madre, su final podría estar más cerca de lo que pensamos. Hay un detalle que refuerza esta teoría. La forma en que Gdulkin subestima constantemente a Marie. Él no la ve como un igual. La ve como materia prima. Como un recurso por explotar. Ese error de cálculo es típico de villanos que caen en el momento más inesperado. Ya lo vimos con Stillwell en la primera temporada de The Boys y con Supersonic en la segunda. Creer que controlas el tablero no significa que estés a salvo. Y si Marie alcanza un punto de quiebre emocional, como cuando se enfrentó a sus padres o a Dean Shetty, es capaz de desatar un nivel de poder que ni siquiera ella entiende del todo. Justo lo que haría falta para derribar a Gdulkin. Pero también hay un matiz que no podemos ignorar. Si Marie mata a Gdulkin, incluso si lo hace en legítima defensa o como consecuencia del control al que ha sido sometida, las implicaciones son brutales. No solo por el impacto en sus compañeros, sino porque la pone en una posición que la acerca peligrosamente a la figura de Homelander. No por ideología, sino por poder puro. Si elimina a uno de los arquitectos del proyecto Odessa con sus propias manos, deja de ser estudiante para convertirse en una amenaza global. Y eso, dentro del universo Vought, tiene consecuencias. Esa escena con Marie ensangrentada, con la mirada vacía, puede leerse entonces de otra forma, no como una víctima, sino como la nueva variable fuera de control. La creación que supera al creador. Y si eso se confirma, la narrativa cambiaría de eje. Ya no se trataría de protegerla de Gdulkin, sino de prepararse para lo que ella puede llegar a ser. Porque una Marie sin control no es solo un riesgo. Es una advertencia. Pero, ¿y si el plan de Gdulkin no se detiene con su posible muerte? ¿Y si hay una conexión más grande que aún no hemos visto? Hay una pista en los diálogos que apunta a eso. Te la explico ahora. Matar a Gdulkin en el final de temporada sería un desenlace potente, sí, pero también demasiado rápido para el peso narrativo que el personaje representa. No estamos hablando de un villano episódico. Gdulkin es literalmente uno de los arquitectos del proyecto Odessa, el mismo experimento que décadas atrás ayudó a crear al mismísimo Homelander. Stan Edgar lo dejó caer en The Boys, y aquí se confirma. Gdulkin no es solo un extremista con ínfulas de Dios. Es un científico con información privilegiada. El tipo de personaje que no desaparece sin dejar antes un legado más profundo. Por eso, eliminarlo ahora podría ser un desperdicio
si el plan real aún no ha empezado. Y es que si Homelander es la consecuencia de un sistema descontrolado, Gdulkin representa la intención detrás de ese sistema. Él no busca popularidad, ni fama, ni adoración. Busca ingeniería genética, pureza de linaje, una élite superhumana controlada desde el diseño. Y eso lo convierte en una amenaza que puede escalar más allá de Gen V. Si sobrevive al final de temporada, tiene todo el potencial para convertirse en un antagonista clave de The Boys en su próxima temporada. Un enemigo que no ataca con rayos láser, sino con laboratorios, manipulaciones y control absoluto sobre la evolución del poder. Además, hay una tensión interesante en cómo se diferencian Gdulkin y Homelander. Mientras el segundo necesita que lo aplaudan, el primero no necesita que lo miren. En una hipotética confrontación futura, serían enemigos por diseño. Homelander no soportaría que existieran más como él. Gdulkin, en cambio, quiere multiplicar ese tipo de poder, aunque eso signifique perder el control. ¿Te imaginas una guerra ideológica entre ambos? No sería solo épica, sería una bomba narrativa. Y el camino hacia esa guerra podría estar comenzando ahora, con los eventos del episodio 8. Por eso, si Gdulkin sobrevive, no lo hará por debilidad del guión, sino porque su historia apenas ha empezado. Y eso nos deja con una última pregunta. ¿Qué papel jugará Marie después de todo esto? ¿Seguirá siendo una estudiante que lucha por lo correcto? ¿O se convertirá en la primera de la nueva generación que Gdulkin quería moldear? Esa respuesta podría definir el futuro de todo el universo The Boys. Te lo explico en la conclusión. Después de todo lo que hemos analizado, la visión de Annabeth, la manipulación de Gdulkin, la posible muerte de Jordan, el papel de Kate y el verdadero propósito del proyecto Odessa, queda una última pregunta inevitable. ¿En qué se va a convertir Marie Moreau? Porque el camino que ha seguido no tiene vuelta atrás. Ya no es la chica nueva intentando encontrar su lugar en la universidad. Ahora es una de las supers más poderosas de su generación, emocionalmente fracturada y posiblemente marcada para siempre por la tragedia que está a punto de ocurrir en el final de temporada. Si Gdulkin consigue controlarla, aunque sea parcialmente, Marie podría empezar la tercera temporada convertida en un activo inestable. Una super que fue manipulada para matar, como le ocurrió a Kimiko en las primeras temporadas de The Boys. Pero en este caso hay algo distinto. Marie tiene conciencia plena de su capacidad. No es una víctima accidental. Es una persona que ha vivido traumas, que ha intentado hacer lo correcto, pero que quizá ya no pueda distinguir qué es lo correcto. Esa ambigüedad es justo lo que la podría hacer tan peligrosa y tan interesante. El universo de The Boys necesita nuevas figuras que no sean meramente caricaturas de poder absoluto como Homelander o sátiras del sistema como A-Train. Marie puede ocupar ese vacío. Alguien con intenciones nobles, pero con una historia demasiado rota como para seguir las reglas. Y si su arco se alinea con la narrativa principal de la serie madre, podemos estar presenciando el nacimiento de una pieza clave en el conflicto final contra Vought. Una pieza que no sabemos si luchará contra el sistema o se convertirá en su arma definitiva. Y ahora quiero saber lo que tú piensas. ¿Crees que Marie saldrá de esto como una heroína o como una amenaza? Déjamelo abajo en los comentarios porque voy a leer todos. Y si este vídeo te ha conectado con el lado más oscuro y apasionante del universo de Gen V, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante, y tu apoyo hace toda la diferencia. Además, al hacerlo, vas a estar siempre al día con los análisis más profundos y las teorías que de verdad importan. Esto fue Universo Friki. Nos vemos en el próximo video.